porque ahora se supone que ya en unos segundos ya va a empezar. Vale. Estamos monos, ¿no? Yo, la verdad es que me he dado cuenta de lo mal que quedó en cámara con esta pandemia, ¿eh? Es una cosa... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está estupenda. Vaya. Qué terrible. Lo que hemos tenido con esta pandemia, con otra no lo sé. Con otra, pero con esta yo regular. La próxima ya veremos. Ya veremos si hay que hacerse alguna cirugía, ¿vale? Oye, ya estamos, ¿eh? Muy bien. Pues buenas tardes. Muy buenas tardes. Como podéis ver, estamos muy bien acompañados. Perdonad, pero bueno, esto de la técnica y demás, pues pretendíamos que fuera tanto por Facebook como por YouTube, pero no ha podido ser. Estamos en Facebook y bueno, estamos aquí para hablar de literatura. Le he dado un título que puede parecer un poco pasteloso, pero es que me parece que este año requería que esta literatura, que tanto nos ha acompañado en otros años y en este año ha sido un acompañamiento más especial, fuera esa esperanza que necesitamos, ¿no? Y como podéis ver, pues hoy contamos con Fernando Repiso. Yo, Fernando, he estado mirando tu currículum, he estado mirando, pero a mí me parece incluso más amable que nos dijera clara y directamente qué quiere que sepan los que nos están viendo de ti, en 2 o 3 palabras, porque yo podría decir que nos ha atendido de maravilla desde el primer momento, que sé cómo se gestó, de lo que luego hablaremos de esa primera novela, pero que desde el principio, cuando mi compañera me decía que compartió contigo un taller de literatura, me decía, oye, me iba contando cositas y yo decía, joder, me apetece incluso conocerlo, de verdad. Pero a pesar de todo eso que podría decir y que ya lo he dicho, me gustaría que nos contaras en breves palabras cómo quieres que te conocieran. Wow. Bueno, buenas tardes, que nada, y muchísimas gracias a Raúl, a Daquia y por supuesto a Nerea, ¿no? Por invitarme y por acompañarme en esta tarde. Una pregunta no nada fácil, evidentemente. Es que yo, como escritor, yo llevo escribiendo toda la vida, pero mi primera novela se publica el año pasado. Entonces, es cierto que ahora me estoy dando a conocer y yo mismo todavía creo muchas de las cosas que me están pasando. Entonces, hay una gran amiga, que además es la que me hizo la presentación de la novela, una periodista comunicadora excelente, que es Mercedes de Pablo, también, por cierto, que sacó el último año una novela fantástica. Un beso, Mercedes. Ella me dijo en el primer momento, no en el primer momento, sino el mismo día de la presentación, oye, quítate ya la careta de impostor, quítate ya esa sensación de que eres un intruso, un aprendiz que ha llegado aquí, donde ya otros están triunfando a mi edad. No tengo ningún reparo en decirlo, tengo 49 años. Y yo sí es verdad que tenía esa sensación de, o sea, ya hay gente con mi edad que tiene una carrera más que consolidada, y bueno, incluso ya han vivido el éxito y el fracaso varias veces, ¿no? Y bueno, pues mi obra está ahí, es decir, mi novela está ahí y esto es una carrera que está empezando. Yo me la he tomado como si tuviera otra vez 18 o 20 años. Estoy disfrutando muchísimo con todo lo que me está pasando. Y si hay algo que me gusta a mí, es precisamente que la gente se divierta. Me gusta la mezcla de género, me gusta la novela de género, pero también me gusta la novela mestiza. Y porque yo soy un poquito así, un poquito de mezclarlo todo en una costelera y a ver qué sale. Y si consigo que salga bien, me encanta. Pero sobre todo me gusta que la gente se lo pase bien leyendo. Porque yo soy un lector muy apasionado, voraz, que me leo hasta las etiquetas de los champús, pero me tiene que divertir lo que estoy leyendo. Sea un drama, cuidado, que no quiere decir que sea comedia, pero que me divierta.
Y bueno, pues intento, pues que si alguien se acerca a mi obra, pues que sea por la intención de pasar un buen rato. Sobre todo en un año tan complicado como este. Y ahora pues toca presentar a Nerea. Nerea Riesco, preparando un poco qué decir de cada uno, tenía algo muy claro. Para mí, la Dáquira no sería la Dáquira sin Nerea. Nerea estuvo desde el principio. Nerea a la primera llamada respondió, que recuerdo perfectamente en Santa Clara que la abordamos, Eva, mi pareja y yo, diciendo, oye, tenemos una ruta, o sea, o tenemos en mente, ya se había hecho algo, pero tenemos una ruta de tu novela El elefante de marfil, queremos que participe, no lo dudo un instante. Y no fue solamente aquel momento, sino constantemente nos ha ayudado, nos ha apoyado y puedo decir que es amiga. Nerea, qué decir de sus novelas también. Eh, para mí que hay que leerlas todas porque en cada sabe unificar y sabe ir de un estilo un poco más diferente a otro, sabe, tiene incluso ese realismo mágico que tan añorado es muchas veces por los escritores, sabe plasmarlo muchas veces y sabe tocar esa fibra. Y bueno, o sea, para mí destacar eso, que Nerea es amiga, porque en cuanto que acudimos a ella, siempre está, y esta vez no podía ser de otra manera. Ahora en la última faceta que está abordando Nerea como con esos talleres y cogiendo esa escritura como esperanza, o al menos para mí como esa esperanza del día a día, nos enseña aún más. Muchas gracias, Nerea, y bueno, un poco para presentarte a los espectadores. Pues bueno, yo lo primero, darte las gracias porque cuando hablabas del momento, bueno, primero buenas tardes a todos los que nos están viendo, buenas tardes, buenos días y buenas noches, ¿no? Para los que nos ven. Y cuando recuerdas esto del espacio Santa Clara, si supieras la enorme ilusión, o sea, tú me dices que enseguida me involucré, pero me involucré porque a mí me hizo una ilusión cuando os acercasteis para decirme que queréis hacer la ruta del elefante de marfil, porque yo la había hecho en la feria, en una feria del libro, no me acuerdo de qué año, de cuando nos podíamos juntar y hacer ferias del libro y darnos besitos y irnos a tomar una cerveza al bar de la feria. Y fue una experiencia para mí maravillosa porque, claro, yo había escrito de mi ciudad, en la ciudad en la que vivía, pero desde el siglo XVIII, ¿no? Y entonces era un placer ir con la gente haciendo ese recorrido y contar las cosas. Y cuando me dijisteis que vosotros teníais la intención de retomar esas rutas literarias, a mí me encantó que hubierais elegido El elefante de marfil, ya lo sabes tú. Y luego también lo que siempre me ha gustado de vosotros, que siempre estáis haciendo actividades culturales, eso siempre enriquece muchísimo, no solo a la ciudad, que evidentemente la enriquece, sino también a nosotros, ¿no? Me acuerdo también que nos reunimos para el club de lectura de los lunes Merrits y también fue un placer. A mí los clubs de lectura es una de las cosas que más me gusta porque es verdad que en las presentaciones de libro, pues hablas, alguien se ha leído tu libro y habla maravillas de tu libro y luego hablas tú también maravillas de tu libro, pero lo bueno de los clubs de lectura es que la gente se ha leído el libro y entonces te cuenta lo que has sentido leyendo tu libro y eso es muy enriquecedor. Y ahora, con esto que nos ha pasado, que ha sido como, no sé si os ha pasado a vosotros un poco, que ha sido como que te dieran un cachete en la cara y te dijeran, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y ahora replantéate todo, ¿no? El día 15 de enero del año pasado, no de este año, sino del año pasado, yo leí mi tesis doctoral, que era versaba sobre la creación del bestseller, o sea, el análisis de las novelas que llegaban a grandes éxitos literarios y lo que habían hecho los autores, ¿no? Para conseguir eso. Siempre desde el punto de vista del autor, claro, porque
siempre sabéis ingredientes externos que hacen que una obra se convierta en un gran éxito. Pero yo me centraba mucho en la parte del creador, ¿no? De la persona que está escribiendo el libro. Y entonces, como os digo, lo leí el 15 o sea, en los previos de la pandemia, y durante todo este tiempo de confinamiento, en el que estaba terminando la nueva novela, que está aquí ahora esperando a ver tiempos mejores para salir, también empecé a plantearme que me interesa mucho ese proceso de creación, ¿no? Y ahora estoy muy interesada en divulgar lo que aprendí para la tesis, ¿no? Y ahora pues estoy muy interesada también en esos talleres de creación literaria de los que hablabas, la creación de novelas sobre todo, y también muy centrada en lo que es el marketing para los escritores y este nuevo momento en el que nos estamos viendo, que es, nos vemos arrastrados un poco por las nuevas tecnologías y ver que las editoriales al uso, pues ya no son la única salida para un autor, ¿no? Ahora mismo está la autoedición de una manera que nos permite, nos abre las puertas a un montón de posibilidades. El mundo anglosajón es impresionante cómo se está moviendo en ese sentido, los grandísimos autores que están surgiendo de esa autoedición. Y todo este tipo de cosas me están interesando mucho, nos estamos moviendo mucho por Telegram, por Clubhouse, con esta nueva red social, sobre estos temas y cada vez me interesan más. Pero bueno, no me enrollo porque ya sabéis que soy un poquito cebolleta y puedo estar aquí dándole un rato. Así que empezamos a hablar. Antes de entrar en materia, tenemos que decir que, y además lo digo públicamente, claro, para que se sepa y para comprometerme, con Fernando también tenemos pendiente un club de lectura que ya en su momento, pero bueno, por el día a día de esta pandemia y este tipo de cosas, pues evidentemente se ha tenido que... claro, de hecho, también preparando un poco las charlas y viendo esto del marketing, que es la que sabe Nerea, que es la que lo ha trabajado aquí, yo decía, bueno, pongo no sé cuántos libros, pongo no sé qué, no sé cuánto, y decía, me falta el de Fernando en papel, porque yo lo leí en digital, y de hecho el que tuve en papel los hemos acabado regalando, precisamente, con esto que es tan bueno y decía, porque es verdad, o sea, Nerea puede hacer biblioteca, está claro, pero decía, me daba, y esa necesidad de eso, de tener el libro físico, de abrazarlo incluso, ¿no? Igual que tenemos esa necesidad con todo lo que está... Un poco. Un ovni, o sea, por ahí. Con todo lo que está ocurriendo también tenemos esa necesidad. Pues vamos a empezar hablando de, pues, en este año, con todos estos acontecimientos que ha habido, quería preguntaros, particularmente, ¿habéis leído mucho, poco, tipo de literatura? Yo os voy a lanzar porque me gusta más que en sí una entrevista, ¿no? Os voy a lanzar como varias ideas y ahí os podéis expandir. Algo nuevo que hayáis dicho, pues yo nunca he leído este género de novela y de pronto, bueno, pues he tenido tiempo y un poco ir contándonos eso. Ahora empezamos por Nerea. Vale, empiezo yo. Bueno, os cuento, la verdad es que yo siempre estoy con varios libros a la vez y además con varios que no me parece nada bien, porque yo antes era de las que se leía el libro así desde el principio al fin, así como con exclusividad y demás, y esto ha ido variando con los años. Yo ahora ya, si un libro en la página 20 no me ha convencido, lo abandono, ya no soy de las que se siente atada a leer hasta el final. Y de las que además tiene que leer varios libros a la vez por diferentes cosas, ¿no? Sobre todo por documentación de novela. Muchas veces estoy leyendo ensayos, estoy leyendo otros libros, o sea, al final siempre tengo varias cosas. Y ahora además porque tengo un podcast
que se llama Coaching para escribir un bestseller, en el que hago resúmenes de libros de creación literaria. Entonces, al final, entre la lectura que tengo para crear, para documentarme, para hacer el resumen, para el podcast, los libros que me leo por puro placer, porque los he elegido yo, que muchas veces me da rabia porque no los, hay veces que eso se va quedando en segundo plano porque me veo atropellada por otras lecturas. Y los de documentación, la verdad es que este año estoy leyendo muchísimo, yo creo que mucho más de lo que leo habitualmente. Y lo interesante de este año ha sido que encontré a una autora, porque la novela nueva habla de, bueno, tiene varios escenarios y uno de los escenarios es el Nueva York de la ley seca. Y encontré a una escritora que escribe juvenil, pero trataba de esos temas y me encantó. Y pensé, mira, fíjate que son este tipo de autores que tú no los hubieras elegido por ti mismo, si no hubiera sido por el proceso de documentación, y me sirvió muchísimo para el proceso de documentación. Creo que el hecho de que fuera una lectura para jóvenes me pareció súper fresquita, me resultó muy rápida de leer. ¿Cómo se llama la autora, Nerea? Se llama, en la novela que leí en concreto, que era, ya os digo, para el proceso de documentación de la novela, se llama Los Adivinos, y ella se llama Liva Bray. Y es una autora que me ha parecido muy interesante, Liva Bray, pero ya os digo, es una novela juvenil, o sea, no es pero tiene ese toque de novela de misterio, de un toque como de fantasía, y los escenarios eran muy interesantes. Entonces, al final, hay muchas veces, y sobre todo me ha pasado con el proceso de documentación para la tesis, que he leído muchísimos libros que han vendido muchísimo y que yo a lo mejor no hubiera elegido por mí misma y que me han resultado verdaderos descubrimientos. Para la tesis he leído libros que no hubiera elegido yo y que me han gustado mucho, sobre todo desde el punto de vista analítico, ¿no? De ver, por ejemplo, me pareció muy interesante La chica del tren, cómo trabajaba los diferentes narradores para contarte la historia, o Perdida también, el uso de los diferentes narradores para contarte una historia, me pareció todo eso muy interesante. Entonces, todo esto para deciros que me he pasado este año de pandemia leyendo muchísimo, de muchísimos géneros, de muchas partes y también mucho ensayo. Ya le doy paso a Fernando. Vale, gracias. Me sorprendería que esté hablando de bestseller y hayas mencionado una novela comprendida, ¿no? No sé, tú que con tu doctorado, eres experta en bestseller, tendrás una opinión mucho más forjada, más cerrada de la que pueda tener yo como mero lector de bestseller. Un concepto para mí denostado, mal denostado. Yo soy un defensor de los bestsellers, siempre y cuando el bestseller sea bueno. O sea, si bestseller entendemos por algo que vende mucho, yo adoro la saga de Harry Potter. Me parece que es un novelón que está escrito de manera maravillosamente y que defiendo a capa y espada. Cuidado, y ya me pillo mayor, que no me la he leído entera, porque me he leído a lo mejor uno o dos, y me parece que ojalá todos los bestsellers tuvieran la calidad literaria de Harry Potter. Y como eso hay muchísimos más. El Señor de los Anillos es un bestseller y me parece que tiene una calidad literaria brutal. Stephen King es un bestseller y creo que es el rey del terror por algo, ¿no? 100 años de soledad es un bestseller, Lolita es un bestseller. Claro. Almudena Grandes es un bestseller. El año pasado Salamesa fue un bestseller. El infinito en un junco ha sido un bestseller este año. Entonces, es curioso cómo al final hemos denostado el término bestseller y es algo que yo siempre me quejo mucho porque solo pasa en literatura, ¿no? Si un libro se vende mucho, resulta que es que, bueno, qué cosa terrible, ¿no? Pero si un coche se vende mucho es que es bueno, ¿no? O si efectivamente. Al final hay un cierto matiz que denosta el término bestseller. De hecho, en la tesis era curioso porque en la tesis había estudiosos del tema que diferenciaban lo que era la palabra bestseller junto con bestseller separado. Claro. Que era como si el bestseller separado ya sí que es un producto comercial. Pues mira, eso te lo puedo comprar, fíjate, eso te lo puedo comprar.
Pero para mí el concepto de bestseller es el que vende mucho, ya está. Pero hay cosas que venden mucho, como, y lo siento, Paz Padilla o la tipa de Slim, que no me sabe el nombre, y venden mucho. Pero para mí eso no es literatura, eso es otra cosa, un producto de marketing, un producto comercial, ¿no? Pero me ha llamado la atención que has dicho eso y has mencionado precisamente la chica del tren y perdida, ¿no? Que verdad, yo creo que literalmente tiene una calidad que está por encima, ¿no? En la novela negra histórica, además. Además hay una, bueno, los tenía muy estudiados porque no solamente estaban por la parte de que habían sido un descubrimiento y un superventas, sino también por el género que salió con ellos, ¿no? La corriente de Grit Lit, que era este tipo de literatura escrita por mujer, pero que era como un thriller psicológico y demás. Y la verdad es que lo cogí, yo ya os digo, yo no lo hubiera elegido como lectura, así a priori, porque ya te digo que en un principio, como me cuesta tanto ponerme a leer ya por placer, ya tengo que, como que leo libros muy concretos. Pero al leerlos, chapó por el tratamiento de los narradores, me parece que son un ejemplo de tratamiento de narradores. Qué bien. Bueno. Sí. Qué bien. Pues yo durante la... Bueno, yo leo muchísimo de esto y además de manera, eso, como decía antes, muy ecléctica y no tengo reparo en leer todo tipo de literatura, de Foster Wallace hasta Unamuno, no tengo ningún tipo de pudor y disfruto con una y con otra. Sí, es verdad que quizás por disciplina... Yo soy muy anárquico en general en mi vida, pero para la lectura y la escritura soy bastante disciplinado. Y como escritor en general siempre suelo leer un clásico y un contemporáneo. Para no perder cariño por los clásicos, que creo que es necesario conocerlos. Y muchas veces no me apetece nada. Es decir, hace 6 meses me metí el Incaliente a la Ilíada, que no me apetecía nada. Y luego fui como un enano que Ilíada, ¿no? Y entonces, ya tengo, compagino un clásico y un contemporáneo. De los libros que más he disfrutado este año, Un amor de Sara Mesa, me parece que para mí es el libro del año pasado, sin lugar a dudas. Me da mucha envidia la precisión de bisturí con la que escribe Sara Mesa y además en fin, es una tía muy de aquí, muy nuestra, ¿no? Y la que admiro muchísimo. Y la valentía que tuvo al escribir una novela ya lo hizo con Cardepan, la valentía que tuvo al quedarse en el límite, ¿no? En el filo de, ostras, que una tía está escribiendo así, cosas así, ¿no? Y por supuesto me quedo también lo de comentante con el infinito en un junco, que me parece un amor por los libros, un amor por la literatura tan de corazón, tan abierto, y cómo te puede hacer entretenido 600 páginas hablando de libros en la Grecia y la Roma clásica, ¿no? Y sin embargo parece que estás leyendo un novelón de aventuras, ¿no? Está pues muy entretenido, muy divertido. Creo que Irene Vallejo, aparte de que está súper bien comentado y es un ensayo fabuloso, ha hecho un ejercicio, un esfuerzo divulgativo que es de verdad dignísimo de admiración. Eso entremetiéndolo con mucha novela negra, con muchos libros de relatos, con cómics, dándole tiempos a las series, al universo de las letras. La verdad que me encanta, por ejemplo, el debate que habéis sacado del tema bestseller, porque es verdad que algunas veces, y yo sí me incluyo en... no sé si acercarme a este libro porque a lo mejor ha sido... O sea, no quiero decir que no lo lea, ni quiere decir que ni siquiera me acerque. A lo mejor me acerco, pero ya me acerco en un principio con... Bueno, voy a ver cómo es, ¿no? Y escuchando precisamente el podcast del que hablaba Nerea, su podcast... ¿Cuál es el título exactamente? Coaching para escribir un bestseller. Coaching para escribir un bestseller. Que es el mismo título de mi manual de escritura. Eso. Y me encantaba el recorrido. Yo, por ejemplo, se me viene a la cabeza cuando hablabas del Señor de los Anillos, o sea, cómo... Y además, literatura que un poco lo que decía Fernando, que han sido bestsellers y que ahora no nos planteamos ni cuánto venden, sino simplemente decimos, es que tienen muchísima calidad, tienen mucho detrás, y entonces, y es verdad, también ahora que si queréis ahora luego lo tratamos también como tema,
parece que muchas cosas son bestsellers. Es decir, se vende mucho de todo en muchas ocasiones, porque creo que se lee muchos tipos de géneros, cosas que antes había géneros que se vendían más o que se leían más. Ahora es verdad que tú llegas a una librería y hay de todo. O sea, tienes que saber también, hay librerías en las que evidentemente hay cosas muy específicas o librerías en las que lo único que te encuentras es lo más vendido y no te encuentras más, ¿vale? Pero normalmente ahora ya encuentras un poco de todo y todo el mundo tiene acceso a todo tipo de literatura. A lo mejor te puedes encontrar un autor súper extraño, que no lo lee casi nadie, y bueno, te puedes acercar tranquilamente a verlo y puedes ver. Pero es verdad que esa palabra ahora me lo saco como tema y ahora luego iremos a eso. Fernando, Nerea nos dijo una autora que había descubierto a través de esa novela novela adolescente, ¿no? ¿Has descubierto, Fernando, algún autor este año que especialmente tú digas, ostras, lo pongo arriba y lo recomendaría? A mí me ha llegado muchísimo la última novela de Juan Tallón, Rewind, que no he leído nada de él. Y me parece que tiene una forma de contar cosas grandes a través de pequeñas historias, que lo hace muy bien. Además, la novela es polifónica, cuenta un mismo hecho, un atentado en París, un grupo donde convive un grupo de estudiantes, y son distintas voces las que cuentan el mismo hecho. No solo distintos estudiantes, sino la madre de uno, el padre de otro, y entonces va añadiéndole tramas secundarias, historias secundarias y subtramas que me parecen una delicia. Y además tiene un lirismo. Yo que leo poca poesía, lo tengo que reconocer, cuando lo leo me gusta, pero por defecto leo poca poesía, quizás no sé, por herencia, por cultural o enseñanza, o no lo sé, leo poca poesía. Y este tipo tiene un lirismo que a mí me ha subyugado, a mí me ha llegado a emocionarme en algunos pasajes de manera física, es decir, de erizarme la piel. Y no había leído nada de él. Me había recomendado por amigos que se lo habían leído y me pareció una de las novelas que más me ha sorprendido este año. Que a mí personalmente me ha llegado, sabéis que además las lecturas que es muy difícil recomendar un libro porque hay lecturas que te llegan porque estás en el momento adecuado y te llegan y ya está. Y incluso o no te llega y luego las retomas por azar 3 años después y se convierte en el libro de tu vida. Y vuelvo a poner el ejemplo de Foster Wallace, La Broma Infinita, que es ese tocho infumable que yo en 1000 y pico de páginas intenté leerme hace 5 años y lo dejé en la página 200. Y yo abominaba de Foster Wallace, como todas las revistas literarias me decían que era el gran genio del siglo XXI, bla, 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 que se suicidó y era el gran genio de las letras, bla, bla, y yo odiaba a Foster Wallace porque me aburrió soberanamente. Hace 2 años, por cojones, voy a intentarlo de nuevo. Y me fascinó. Y ahora mismo defiendo a Foster Wallace porque me cogí en el momento, además de embarcarme en que me llevó 4 meses de lectura de una novela. Para mí eso, con todo lo que me gusta leer, estoy viendo lo que estoy dejando de leer. Y sin embargo fueron 4 meses absolutamente vertiginosos, de una lectura apasionante. Y ahora defiendo a Foster Wallace. Pero hace 3 años, o 5 años, ya te digo, la página 200, cuidado, ya había invertido, ¿eh? Lo dejé porque me aburría y ahora mismo lo recomiendo encarecidamente. Pero bueno, respecto a tu pregunta, todo el que me había mencionado que he descubierto es Juan Tallón y la novela de un novelón súper recomendable. Y ahora Raúl, tiendo a explayarme demasiado. Tú córtame, que yo tengo que respetar. Aquí somos 3 muy parecidos en eso, o sea que... y ahora os voy a preguntar, igual que os he hecho el que os ha sorprendido, alguno, si queréis no decir nombres, pero ¿habéis leído alguno este año en el que hayáis dicho, un autor que hayáis leído otro antes y os haya gustado y tal, que hayáis leído, sobremanera,
aparto a este autor ahora mismo? Pues yo Te me tocó la fea, Nerea. No te creas porque no voy a decir nombres, pero Pues yo sí. yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastarán. Ha habido un fenómeno, ya sabéis que como os digo, en los últimos tiempos he leído mucho bestseller, o sea, he leído el libro que le ponían la etiqueta bestseller desde la editorial, ¿no? Y tenía mucho interés también porque yo sé que hay grandes bestsellers, pero que vienen influidos por agentes externos, ¿no? Puede haber un tema de moda, un género de moda, o el propio autor vende tanto, o sea, ahora mismo Stephen King saca, como decía Lara, de Antonio Gala. Yo, con que ponga en la portada Antonio Gala, el libro puede estar en blanco. Claro. No, o sea, yo lo vendo. Claro. Sí. Pues esto es una cosa parecida, ¿no? Yo ya no buscaba incluso primeras novelas, ¿no? Una novela que de la nada surgía y triunfaba. El caso es que, bueno, como os digo, he leído mucho gran éxito. Y, bueno, leí como os estaba comentando, Perdida, que me pareció impresionante, y leí también La verdad sobre el caso Harry Kéber de Joel Dicker, que también me pasó un poco como Fernando, me costó entrar, pero te voy a decir por qué, porque quizá en aquel momento yo estaba trabajando en la editorial y tenía como muy el chip puesto de editora de a dónde llegamos con esto, ¿no? Había muchos capítulos previos en los que te hablaba se iba, no sé si lo habéis leído, pero se iba por las ramas de su vida en la universidad, de no sé qué y tal, pero no veía dónde, no le llegaba a coger, pero cuando ya lo coges y ves el taller de bordado que ha organizado ese autor. Sí, la arquitectura de la novela es tremenda. Sí, pues claro, es eso, ¿no? Ha creado ahí un tejido bordado y demás. Y de repente, pues, surgió un fenómeno que desde la editorial, o sea, yo veía el montaje editorial para que esa novela fuera un gran éxito, ¿no? Y claro, yo estaba leyendo en aquellos momentos bestseller y dije, también, además el autor tenía ciertas características que me resultaban muy interesantes para ver cómo escribía y tal, y me encontré que su novela era un híbrido entre La verdad sobre el caso Larry Kéber y Harry Kéber, ¿no? Harry. Y Perdida. Y era un híbrido total, pero con personajes fusilados, y en uno era profesor de literatura y el otro era profesor de otra cosa, o sea, eran personajes totalmente... Ya sabemos todo eso. Y de repente, claro, ese tipo de cosas sí me entristecen. No me decepcionan porque yo entiendo también, igual cuando yo escribía la tesis, yo entendía que en el momento en el que nosotros escribimos y le ponemos un precio a lo que hemos hecho, estamos entrando en un comercio, o sea... En un mercado, es el mercado, ¿no? Es el mercado, y entonces, como tal, pues yo entiendo que hay curiosamente, al final los escritores somos los únicos que casi no podemos vivir de la literatura, pero hay un conglomerado alrededor que sí que vive de eso, que ¿no? Sí viven. Totalmente. Pero, claro, a pesar de que tú aceptes el juego, ¿no? El juego en el que entras de decir, bueno, esto evidentemente tiene un precio y cuesta, y entonces estamos en un mercado, ¿no? Me resultó triste, o sea, me resultó tramposo. No me importa que de un libro nuevo se cree un fenómeno comercial, pero me pareció tramposo que fuera... o sea, yo entiendo la inspiración, entiendo que se ponga de moda un género porque, como pasó con las 50 sombras de Grey, que había un montón de novelas dirigidas a erotismo para mujeres y demás, pero no con los mismos personajes. Aquello me decepcionó bastante. Y no digo el autor, pero bueno. Vale. Además, me parece que no está bien. O sea, a mí yo creo que escribir una novela cuesta tanto que, con independencia de la inspiración o no en otros libros, no merece la pena. Pero sí que me resultó triste, esa es la verdad. Sí. Pues ahora pasamos a... ¿Puedo opinar yo sobre lo que me gusta del actual de la novela?
Además, él va a decir nombres, o sea que no va a ser como yo. No, mira, se me ocurrió. Digo, no vaya a ser. No, fíjate, tiene uno que iba a decir, iba a soltar el nombre, cuya última novela me ha aburrido sonoramente, y hay un otro al que admiraba muchísimo, pero no lo voy a decir porque no voy a caer tal, pero sí que hay un fenómeno actual, una tendencia muy de moda, además las 2 o 3 últimas que he leído van en serie, que me parece que no me gustan. Me gustan y además me aburren y además me parece incluso hasta que van de sobrado. Es la autoficción. La cantidad de autobiografías escritas por chicos y chicas de 20 y pocos años que está muy bien que nosotros tenemos una historia que contar y que nuestra infancia es maravillosa porque es la nuestra y seguro que hay anécdotas sorprendentes, pero de ahí a construir una novela en torno a una infancia de un chico que ha estudiado la ESO o la EGB en mi caso, luego la ESO, y que luego fue a la universidad y se enamoró y se rompió el corazón y chimpón. Mira, yo en mi novela tengo sangre. No sé si me explico. Yo la ficción, y claro, luego la doña no es que es una voz única, porque la voz es joven, del millennial, no es que escribe como hablan, no, perdón, pero eso es lo último que leí hace poco. Una generación de escritores que escriben como hablan. ¿Perdona? ¿Que escriben como hablan? ¿Con WhatsApp? No. Yo siento, será que por edad, no. Me ha recordado una frase de Oscar Wilde que decía, me corregís si no es así, que decía, al que es capaz de describir una pala llamándola pala, yo le daba con la pala. Totalmente. No, ha habido varias novelas que se han vendido muchas, y incluso elogiadas la política, y parten de hechos personales que luego tú lees el contenido, o sea, tú lees la trama y dices, bueno, sí, está contado bonito y además con un intelecto muy particular, con unos vocablos muy de la zona en la que vive, no quiero decir el autor o la autora, pero que luego te vas al fondo y dices, bueno, no solo que ya no respete el viaje del héroe, que por cierto soy muy defensor del viaje del héroe, sino que encima es que empiezo a terminar y acabo igual. O sea, yo atravieso la novela no me atraviesa a mí, yo la atravieso sin ningún tipo de daño emocional de ningún tipo, daño en el sentido positivo y negativo, ¿de acuerdo? Yo quiero que la novela me hiera de alguna manera. Y estas últimas novelas, que es un género que está muy de moda y son autores muy jóvenes que no van a encontrar la juventud, al contrario, que hay voces jóvenes muy frescas y muy interesantes, pero de la autobiografía con 25 años, no. Si no has vivido, si no has amado, no has matado, es imposible. En general. Yo hablaba ayer precisamente, bueno, que iba a comprar un libro para hoy, ¿no? Para el día de San Jordi y tal. Y me hablaban de la segunda novela, yo tampoco voy a decir autora, de una autora joven y tal, y que leímos en el club, o el primer libro. Y habla un poco de eso, de su infancia un poco, de tal. Y me decían, sí, está bien, o sea, no escribe mal, ¿no? Pero yo sumaría a lo que tú has dicho, Fernando, incluso intentar entrar en cosas escabrosas porque sí. Es decir, yo creo que también hay parte de esa autoficción que... Totalmente de acuerdo. Voy a sacar la puntita de los temas espinosos que se dan hoy en día, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. Ese pipí cacaculo, porque sí, pipí cacaculo tiene que estar justificado en la fama. Sí, y me parece una pena porque hay... Y yo hablo, por ejemplo, de gente que si construyeran su literatura acabaría, o sea, estarían haciendo cosas muy interesantes y a lo mejor la novela puede ser muy interesante, pero a mí particularmente, es verdad, de esa autoficción me estaba acordando conforme ibas hablando, me molesta especialmente o sea, dice, tú lees a Bukowski no está buscando hoy. No, pero es que él vivía en los sórdidos. Claro. Yo creo que eso también es verdad que... Sí. No, hombre, y no estoy criticando la autoficción por criticarla. Hay autores fabulosos que han hecho, bueno, Coetze, ¿no? Que tiene una trilogía sobre su vida, infancia, juventud, bueno, fabulosa.
Es fabuloso, porque es que Coetzee escribió eso ya muy mayor, ya con una carrera absolutamente deliciosa, que sí merece la pena contarla y que nosotros la leamos, pero me cedo. ¿Ibas a decir algo, Nerea? Perdón. No, porque además lo que era en plan, voy a hablar de mi libro, era un momento umbral tan malo que he decidido que lo voy a contar. Vamos, por favor. No era ni de libro, era del coaching para escribir un bestseller, del podcast. Le iba a decir, pues justo el primer episodio del coaching iba del viaje del héroe. Claro. Porque a mí también me resulta bastante interesante el viaje del héroe. Es fundamental. Hago una comparativa del Hobbit y el viaje del héroe que cumple todas las... Claro. Sí, porque además luego si quieres rómpelo y sáltatelo, pero conócelo, ¿no? Conócelo primero, para mí es fundamental. El Señor de los Anillos, la Guerra de la Galaxia, que es el viaje del héroe por excelencia, pero el Quijote, pero conócelo y luego rómpelo. Pero no, yo es que voy directamente a empatar sin saber. Y además, porque es muy interesante porque en realidad es una especie de análisis de cómo en nuestro interior, desde los tiempos en los que nos sentábamos alrededor de una hoguera a contar historias, de los tiempos de las cavernas, se han contado las historias. O sea, claro, en nuestro interior, de hecho, yo creo que la mayoría de las veces que nos decepciona una lectura es porque no se está contando de la manera en la que debería de estarse contando, ¿no? Sí, yo sí. El otro día me decía alguien que le había resultado muy curioso, no sé dónde había dicho yo que lo importante no era lo que cuentas, eso no tiene ninguna importancia, sino cómo lo cuentas. Y me decía, no entiendo y tal, y yo le decía, bueno, pues 100 años de soledad. Es que si tú resumes lo que es 100 años de soledad, en realidad, como resumen, pues a lo mejor tú dirías, bueno, no pierdo yo el tiempo leyendo esto. Y cuando tú te pones a leerlo y a ver cómo lo ha escrito él, o sea, la manera en la que él lo ha escrito y la manera en la que te ha hecho soñar. Yo es que, claro, lo recuerdo como uno de esos libros en los que al final le di la vuelta a la última página y me abracé al libro, como decía Raúl, y yo dije, yo quiero hacerle a la gente lo que este señor ha hecho conmigo, ¿no? O sea, yo quiero que la gente sienta eso, ¿no? Claro. Y eso es lo realmente mágico, ¿no? Y muchas veces atrapamos a alguien, a un lector, por cómo le estamos contando la historia, que tiene mucho que ver con esa idea que está impregnada en nosotros de cuando tu abuela se sentaba en tu cama y te contaba un cuento, ¿no? Y cómo érase una vez. Si es que hay que empezar por ahí. ¿Qué misterios dejaba sin desvelar para que tú siguieras atento y todas esas cosas? ¿Qué secretos había? ¿Qué tensiones había? Y el otro día, en la presentación del libro de la última de Jesús Carrasco, el de Intemperie, que por cierto, un tipo divertidísimo y fabuloso, empezó diciendo que a él era el de la firme convicción, no lo dijo exactamente el viaje del héroe, pero decía que sus narraciones que alguien sale de viaje o alguien parte o alguien vuelve. O sea, me parece, o sea, al final está implícito el viaje, ¿no? Es decir, alguien en un entorno controlado estándar que tú te tienes que ir, con lo cual vas a un mundo nuevo, que es el viaje del héroe, enfrentarte a un mundo nuevo, o, a ver, tú estás en tu mundo tranquilo y llega alguien que te pone tu mundo patas arriba, ¿no? O sea, a mí me parece que es la definición perfecta del conflicto narrativo, ¿no? Claro, ¿no? Y además del cambio, o sea, tu personaje debe cambiar, ¿no? Hay un cambio siempre en el personaje, sea del tipo que sea, ¿no? Sí. Y de hecho es muy importante cuando a la hora del crear, ¿no? Ya os digo que ahora mismo estoy muy preocupada con el tema de la creación, ¿no? Pero en el momento de crear, el que el personaje tenga razones para comportarse como se comporta, porque en el momento en el que no llegas a entenderlo, el lector se desconecta. Si no llegas a saber por qué se comporta como se comporta, el lector se desconecta, ¿no? Porque nosotros podemos leer el Quijote y claro, él pasará a la historia, bueno, ha pasado a la historia de la literatura, no de la literatura, sino de la humanidad al completo, como una persona enferma mental y un loco. Pero ¿cómo entendemos todos al Quijote? ¿Cómo entendemos todos perfectamente? ¿Y cómo pensamos que nos comportaríamos como él? Sí, es el antihéroe por excelencia, ¿no? Muchísimos años antes de que se me esa palabra, ¿no? Como no solidarizamos con sus desgracias, ¿no? Sí. Totalmente. Querría que entráramos un poco en lo que es este año.
y que habláramos un poco de las cosas buenas y de las cosas malas que ha tenido el sector, ¿no? El otro día, precisamente, comentaba con un amigo, salen estadísticas que se ha leído más que en otros años, que parece ser que se ha vendido más libros que otros años, o al menos se han vendido en tu puerta, ¿no? O sea, encargado a domicilio, en cambio, hay librerías que han tenido que cerrar, ¿no? Incluso librerías míticas en todo el estado, espacios donde se han tenido que cancelar y aunque luego entremos, o podéis entrar si queréis al contestar, se han tenido que cancelar presentaciones, eventos literarios, y hay espacios que se dedicaban principalmente a eso y lo han sufrido de una manera clara, ¿no? Un poco eso, quiero que me contéis cómo pensáis que está ahora mismo el sector y tras este año, ¿no? O sea, tras el porrazo gordo, y si creéis que le ha ido pasando cosas buenas porque se ha ido sabiendo mover, o también me parecía, leía en estos días, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero la especie de página web que hace la competencia, que quiere hacer la competencia a Amazon en cuanto a libros. Sí, todos tus libros. La plataforma Todos tus libros, ¿no? Es una nueva, creo que es una nueva, es Book no sé qué. Aparte de todos tus libros. Y eso, quiero que me contéis un poco cómo lo habéis estado viendo en este año y hasta llegar al momento actual. Empezamos por ti, Fernando. Bueno, pues a ver, yo tengo dos discursos ante esta pregunta, ¿no? El discurso genérico, que es el que conozco por las estadísticas y por las ventas, por lo que leo, por lo que escucho, etcétera. Bueno, para empezar, el tema de estadísticas en el mundo del libro es muy complicado porque es muy oscuro. No hay una... Tú te pones a buscar ni el Ministerio, ni la SEGAL, ni cualquier instituto de estudio sobre las letras tiene una estadística fiable, fidedigna y veraz, o no coinciden unas con otras, ¿no? Lo que sí es cierto que cuando cerramos las casas, cuando nos confinamos, el mensaje apocalíptico y de las ventas que estoy haciendo, la declive absoluta del sector del libro, que ya arrastra una crisis cíclica por muchos otros factores, ¿no? Desde hace mucho tiempo, una crisis secular, ¿no? Lo que sí es cierto es que todo apunta a que el año no cerró tan mal como se preveía. Se habla, las previsiones más fatales hablan de unas pérdidas de un 25-30% y las más benignas de un 5%. Es decir, con la media, ponle un 10-15%, ¿no? Que teniendo en cuenta un año de pandemia, pues no lo veo nada mal. Parece ser que incluso que el primer trimestre está incluso por encima de las ventas del año 2019, es decir, que se está recuperando lo perdido. Yo, de todos modos, ya te digo, luego leí, sin embargo, que el número de lectores, lo he considerado, y agarrados, ¿no? Se considera un lector frecuente que lee mínimo una vez a la semana. Para mí, un lector que lee una vez a la semana, a mí me parece un pringado. Para mí eso no es un lector frecuente. Pero bueno, estadísticamente está considerado así. Entonces, por esto ha subido de un 52 a un 59% el número de lectores que leen al menos una vez a la semana. Y parece que sí, que el confinamiento nos ha ayudado a leer, ¿no? Y bueno, y que parece que se está recuperando. Desgraciadamente han cerrado librerías, pero bueno, tenemos los casos aquí en Sevilla, donde hablamos de librerías que han aguantado el tirón, Casa Tomada, Caótica, La Botella, Lector, el Gusanito Lector, librerías que tienen algo más que la venta de libros. Hacen comunidad de lectores, hacen clubes de lectura, hacen presentaciones de libros, hacen muchas otras cosas aparte de la venta pura y dura del libro, ¿no? Y creo que esos son los que están resistiendo. Eso en cuanto a como digo, mi argumento a nivel general. A nivel personal, yo me cuido todos los dientes. Yo querría mucho 2020 en mi vida. Publico mi primera novela, me adquieren los derechos de una novela a una productora para hacer una película, y la segunda novela no puedo desvelar mucho, pero va por un buen camino. Entonces, y además mi primera novela está funcionando muy bien, la gente le está gustando, estoy vendiendo, no mucho, porque soy un autor novel, pero oye, pero poquito a poco, mira, ejemplar a ejemplar, no me voy a hacer rico de esto, de momento no digo de esto, ojalá. Pero yo personalmente, la verdad que para mí el año 2020 yo lo tengo en un marco dorado, ¿no? Aquí
en mi casa. Es para decirlo, pero creo que hay que ser honesto con uno mismo y por la suerte que usted tiene. Suerte o... Sí, no sé. ¿Vale? Pues ahora voy yo. Venga. Bueno, bueno. Voy a poner un poco de agua, un segundito, no veis. Vale. Mientras tanto, me pongo yo a contar y llegará Fernando y yo seguiré todavía por el principio. Te oigo con los cascos. Pues la verdad es que una de las cosas que han estado pasando, porque yo sí que es verdad que he estado preguntando, claro, al principio cuando comenzó todo esto de la pandemia, fue como, ¿cómo? Nos quedamos todos y yo recuerdo que había muchos autores que yo conocía que sacaban el libro justo a la mitad de marzo, o sea, sacaban la segunda quincena de marzo y esos libros se han visto muy perjudicados porque cuando todo aquello acabó, luego, o sea, cuando se salió del confinamiento, quiero decir, había otros libros que también habían estado en las esperando, ¿no? Entonces, bueno, por lo que tengo entendido y por las cosas que he preguntado a agentes y a editores y demás, ha habido como una especie de 40% de los libros que se pensaban sacar el año pasado que se han quedado retrasados para este. ¿Eso qué significa para el autor? Bueno, pues que ahora mismo habrá mucha gente que tendrá el libro que seguramente lo esté acercando a editoriales y que las editoriales lo están rechazando y no es por cuestiones de calidad. Eso también se lo quiero decir para tranquilizar a la gente que escribe, manda su libro a la editorial y ve que se lo rechazan. Y es que en muchas ocasiones no es una cuestión de calidad, sino de simplemente una pura cuestión de producción, ¿no? Están las tiradas que han quedado colgadas del año pasado, pero luego además también están los nuevos, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte, por la parte del autor, por la parte que me toca, lo que veo es eso, ¿no? Que ha habido como un parón durante 3 meses en los que las novedades nos estaban sacando o se estaban quedando en los almacenes porque nos estaban sirviendo a las librerías. Por otra parte, creo que ya con independencia de la pandemia o no la pandemia, yo creo que estamos viviendo un momento llevamos ya un tiempo que el mundo del libro tiene un momento de inflexión. Yo creo que nos tenemos que reinventar todos en general, los escritores, las editoriales, los libreros, o sea, nos tenemos que reinventar todo porque todo está cambiando. Y una de las cosas fundamentales que está cambiando, y yo la veo desde el punto de vista del escritor, es que antes las editoriales apostaban por un autor, por la obra del autor, ¿no? En la mayoría de los casos, quiero decir que no, que habría también sus excepciones, pero por lo general una editorial elegía a un autor por la obra de ese autor. Ahora mismo hay mucha competencia con los autores que surgen de redes sociales, ¿no? Entonces la editorial está comprando no el libro de ese autor, sino a los seguidores de ese autor. Entonces, los followers, sí. Entonces, claro, tú imagínate si tú tienes, no sé, 10.000 seguidores en tus redes sociales y la editorial calcula que pues el 10%... Que el 5% va a comprar. Y entonces ha llegado un punto, y eso es muy cierto, y nosotros que tenemos, como os digo, muchas charlas activas con el grupo de mujeres que escriben y con el grupo de Clubhouse y demás, y yo también, estando dentro de la editorial, yo ya he visto como autores, ante una oferta editorial mía, en este caso, me decían que no porque autoeditando vendían más. Las nuevas plataformas están apoyando mucho o facilitando que un escritor sí pueda vivir de escribir. O sea, que no te tengas que encontrar, pues eso, ¿no? Cuando llegas a una rueda de prensa o a una presentación de libro, que alguien te diga, bueno, y qué bonito tu libro, ¿y tú de qué vives? Y que se queden sorprendidos porque digas que vives de escribir, ¿no? Porque esperan de todo el mundo. Yo recuerdo una vez en concreto que además salió ese tema, y además creo que estaba Raúl también, que me dijeron, ¿tú de qué vives? Y yo dije, de escribir, y me dijeron, qué suerte, ¿no? Y dije, hombre, qué suerte. Fíjate qué curioso, porque si yo hubiera sido bibliotecaria o correctora de estilo o diseñadora de portadas, nadie me hubiera preguntado de qué vivo, ¿no? Pero no se espera que el escritor viva del libro. Y por primera vez en la vida, el autor tiene a su disposición la posibilidad de escribir, editar, distribuir,
y tener el control prácticamente total de la producción mes a mes. Porque una de las cosas que decía Fernando era esa especie de acto de fe que hacemos los autores con las editoriales. O sea, el editor te manda una vez al año el reporte de ventas. Las cuentas, y tú tienes que creerlo igual que creías pues cualquiera de los sacramentos que te inculcaron de pequeño, ¿no? Entonces, este tipo de cosas están cambiando y por eso yo creo que, como decía Fernando, cada vez es más interesante las librerías que se involucran en actividades que son mucho más en la comercialización del libro. Las editoriales, este tipo de editoriales que de verdad suponen un filtro, o sea, que el lector que se acerca a un libro de esa editorial sabe que hay una garantía de calidad, o sea, que se ha pasado un filtro de calidad y que no tiene nada que ver con los... Ojo, que no quiero decir que la gente que tenga muchos seguidores en redes no escriba bien, que habrá gente que escribe muy bien, pero que es verdad que hay un cierto interés ahora añadido en que se tenga muchos seguidores, ¿no? ¿Cuántos seguidores tiene, no? En redes. Entonces, ahí yo creo que estamos llegando a un momento en el que todos debemos reciclarnos. De hecho, fijaos si eso está siendo así, que hasta las dos grandes editoriales que hay en nuestro país, Penguin Random House y Planeta, las dos están sacando sellos de autoedición. Ellos se están dando cuenta de que hay gente que está queriendo autoeditar y de tener pues el porcentaje, es que un autor se lleva un 10% de la venta de su libro, lo que quiere decir que si tu libro cuesta 20 euros, tú te llevas 2. Con lo cual, fíjate la cantidad de libros que tú tienes que vender para que eso funcione. Pero además, si resulta que el modelo editorial en la actualidad está cambiando, o sea, la editorial antes hacía muchas pequeñas, grandes apuestas para ese año. Ahora lo que han hecho es cambiar y se sacan muchos libros cada mes o cada semana con los que se cubre o sea, ya tienen su beneficio económico, pero que por supuesto eso no beneficia en nada al autor. El autor se diluye en un mar de libros que están junto a él tapándole en la mesa de novedades. Sí. Entonces, 90.000 al año, 90.000 ejemplares, 90.000 libros se publican en España. No hay mercado para asumir eso. Claro, y las tiradas cada vez son menores, porque realmente no interesa ya, se está cambiando el modelo de negocio, pero eso afecta al autor y el autor se da cuenta de que puede ser mucho más rentable y puede controlar mejor su producción autoeditando, ¿no? Y entonces hay como una especie de... Yo creo que todavía nos quedan unos años de asentarse esta situación, pero como os digo, yo ya como editora he vivido el ofrecerle un contrato editorial a un autor y que te diga, pues no, porque me va mucho mejor autoeditándome, ¿no? Y por eso digo que yo creo que esta pandemia no ha hecho más que, pues como que darle un empujón a esto que ya se estaba fraguando desde hace tiempo. Y si miras el mercado anglosajón, hay cantidad de autores indie que están totalmente encantados de la vida siendo autor indie. Quizás esos autores, conozco un par de casos, además compañeras mías de aquí de Sevilla, que compaginan las dos formas de editar. Y el híbrido, sí. Sí, el amigo Pepe de Rosa, ¿no? Que escribe novela romántica. Por cierto, que me descubrió la novela romántica. Uno de los prejuicios que a mí me ha derribado, ¿no? Porque escribe maravillosamente bien y es casi también novela romántica. Su última novela, El amor y la ira, es preciosa, una novela de amor fantástica. Y él te lo dice, que él edita con editoriales al uso y autoedita. Y que, por supuesto, le saca más rentabilidad a la autoedición. Pero es verdad que la editorial también da esa patina, ¿no? De autor publicado por una editorial. Y ya sea una Majors y una grande, pues ya, ostras, es que publica con Planeta, es que publica con Anagrama. Te digo también que eso es algo que sabemos los que vivimos en petit comité de esto. Pero yo te aseguro que a estas alturas de la vida yo he ido a librerías o a bibliotecas y me han preguntado si yo llevaba el libro para venderlo. Y cuando les decía, no, pero si editó con Planeta o pensando que eso tenía algún significado, es que no lo tiene. O sea, en la actualidad no tiene ningún significado ya no tiene tanto. El libro es el libro, tu libro es tu libro. Vamos. Sobre todo me quedo con lo que tú has comentado, que es súper interesante, que las herramientas que tiene el autor para hacerse cargo de todo el proceso.
Y te digo yo, mi primera novela y mi primer enfrentamiento al mundo editorial. Yo desconocía todo esto absolutamente y estoy aprendiendo muchísimo y además me apasiona. Yo vengo del mundo del marketing y de empresariales, o sea que imagínate, ¿no? Todo esto me fascina y me gusta mucho. Claro, si tú llegas de nuevas a una editorial y desconoces la cantidad de intermediarios y la cantidad de procesos a los que teóricamente van a sumar a tu novela y luego resulta que no son tantos. No son tantos y que esos procesos los puedes asumir tú, ¿no? Tú puedes pagar a un corrector, no tienes por qué ser el corrector de la editorial. Tú puedes pagar a tu amigo el diseñador que además diseña de puta madre, una portada fantástica, ¿no? Y luego ya te vas a una empresa que te imprime. La distribución es el tema quizás ahora mismo más difícil, ¿entiendes? Pero que también ya lo permite. ¿Perdón? No, pero es que además ahora mismo, claro, nombrar a Amazon es como nombrar al diablo, pero sí. La realidad es que Amazon puede colocar tu libro mañana en papel en un pueblo de Australia. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ya te digo que tendremos que encajar las piezas para que esto se vea, o sea, se pueda mantener. Pero hasta ahora, yo creo que el eslabón más débil siempre ha sido el autor, porque el autor era el eslabón más débil, porque como decía un editor que yo conocía, tú das una patada y salen 100 autores. Ahora mismo, el hecho de poderlo controlar, o sea, que tú poder... Es que además en el mercado en castellano, en el hispano, no se está viendo tanto, pero es que en el anglosajón es tremendo. O sea, la red de, como os decía antes, de escritores indie son impresionantes. O sea, no es gente totalmente profesional que contrata los diseños de sus portadas al que le hace la portada a Stephen King, ¿sabes? Porque saben que luego les compensan las ventas, porque ellos van a vender, ¿no? Es que desde el momento en el que la editorial ya no se compromete contigo a hacer una buena promoción y una buena distribución, claro, en el momento en el que... ¿Ya para qué? ¿Para qué? Dices. Claro. Entonces, si al final todo recae en ti, en cómo te mueves en redes, en cómo lo haces tú, y tú eres el que has conseguido tu público, ¿por qué motivo tendrías que llevarte solo el 10%? No tiene ningún sentido. Sí, así es. Dicho lo cual, yo estoy encantadísimo con mi editorial, dicho lo cual, como se me encanta que me compré una novela Mito 1, me la publicó y estoy encantadísimo con ella. No sé que me diga, oye tú. Estoy encantadísimo. Y ya te digo que yo últimamente estoy segura de que me estoy buscando muchos enemigos con esto, porque hablo mucho de esto últimamente. Pero es que yo sí creo que es un momento, de inflexión, pero para todos. O sea, yo creo que es un momento en el que todos debemos de pensar. Sí, hace poco no sé quién, soy incapaz de acordarme de quién era. Ponía este asunto en comparación con de la música, ¿no? Como la industria discográfica parece que se iba al garete, que ya no se iba la música y como salto al streaming, ¿no? Y ahora ¿quién compra un CD? Ya nadie compra formato físico. Es decir, la tecnología ha llegado y no puede matar la música, al revés. Y ahora con el streaming y con el maldito algoritmo de Spotify descubro cosas apasionantes que ahora me tiene muy calado, el algoritmo me tiene muy calado y descubro música que a lo mejor de otra manera no. Y yo siempre soy muy mala y investigo mucho, pero ahora es que lo tengo al alcance de un clic. ¿Tengo unos malos regulares? Pues mi experiencia personal es que es muy buena. Yo escucho música ahora mismo desde japonesa, hindú, australiana y es verdad que siempre en el tipo de música que yo suelo escuchar, ¿no? Pero que lo tengo al alcance de un clic. La tecnología entró ahí, lo puso todo patas arriba, parece que iba a destruir la industria de la música y de momento... Pues no, ahora el problema es que ahora mismo no hay directos, ¿no? Que es lo que nos ha pasado también en el mundo editorial. Y eso era un tema que quería sacar Raúl, ¿no? Que no hemos tenido formato físico, hemos tenido presentaciones físicas. Yo no sé, Nera, cómo lo has vivido tú. Pero yo ayer hice la presentación de la novela por segunda vez, la hice en septiembre, aquí en Sevilla. Y ayer la hice aquí en el municipio de La Rinconada, que está haciendo la llaman la estación de las letras, no la feria del libro, porque lo que han hecho es pasar en el tiempo, una idea magnífica. Están durante 3 meses haciendo la feria del libro. Y la presenté ayer y mi contacto con animales, con personas, desde hacía 6 meses. Ay, Fernando se nos... Sí. Fernando se ha quedado pillado. Sí. A ver. Pero estamos de vuelta, ¿no? ¿Hola? Pero no se te ve. No te vemos.
No, ni yo vosotros. A ver. A ver, espérate. A ver, no sé. Apaga la cámara y vuelve a conectar. Sí, estoy en ello, pero no. A ver, salgo y entro, ¿no? ¿Vale? A ver si. Venga. Pues. Bueno, pues mientras tanto sí. os cuento yo el cómo he vivido el estar fuera de la opción offline, ¿no? Porque al final es verdad que podemos hacer estas cosas, ¿no? Y podemos organizar este tipo de eventos, pero es que, claro, no es en absoluto lo mismo. Yo tengo una amiga que es muy online y que todo lo hace online y que su negocio funciona online y que además le va fenomenal y que tiene grandes clientes al otro lado del Atlántico y que, claro, todo el online le favorece mucho para todo esto. Pero ha sacado también novela y me decía que, claro, que encontraba ese momento de cómo hacemos las presentaciones, cómo hacemos... Y yo creo que eso sí que no lo hemos podido suplir. ¿Cómo suplimos esto, no? Cómo esa cercanía de las presentaciones, de las ferias del libro, de los encuentros con lectores, de las charlas, de los debates sobre literatura... Lo que decía, yo he añorado mucho el año pasado y me acuerdo mucho continuamente de ese barecito que se ponía en la esquina de la Plaza Nueva en la Feria del Libro y después de las presentaciones o de las firmas nos íbamos allí a tomar una cervecita en esta Sevilla que ya en esa época ya tiene una temperatura maravillosa, yo con mi alergia ahí moqueando, pero feliz de la vida. Y claro, y al final digo, vaya, qué triste esto de la pandemia. Yo, desde luego, he hecho muchísimo, ya os digo que hay muchas cosas que se pueden hacer online, pero yo no soy capaz todavía de imaginarme cómo, de hecho, como os digo, durante la pandemia, durante el confinamiento puro y duro, el de los 3 meses, me costó muchísimo en un principio aceptarlo, pero bueno, me salvó la novela, ¿no? Porque estaba en el final de la novela, estaba terminando la novela y entonces como que me concentré muchísimo en eso y dije, bueno, estos 3 meses de encierro que sirvan para esto, ¿no? Para escribir la novela. Y ahora mismo la novela está terminada y la tengo ahí como un poco en barbecho, porque os digo de verdad que no me hago la idea de cómo lanzarla al mercado sin que esté en las presentaciones, sin que esté en las ferias del libro, sin que yo vaya a los clubs de lectura, no me hago la idea de cómo puede ser todo eso, ¿sabes? De sacar una novela y que simplemente las presentaciones sean así, ¿no? En online, que, como os digo, nos ha salvado, porque realmente ha sido no estar del todo solos, pero creo que hay cosas del mundo del libro que presencialmente, por lo menos para mí, no se pueden sustituir con esto. Precisamente Nerea ha introducido una pregunta que quería hacer más específicamente, que es si habéis escrito más durante estos encierros. Me consta que sí, pero quiero que lo contéis. Fernando, empezamos por ti. Yo sí, yo he escrito muchísimo más. Vamos, el estado natural de un escritor es el confinamiento. Y el estado de alarma continuo ante la realidad y el asombro, ¿no? Ante la realidad. Yo soy un anárquico en general, pero luego para mis cosas, que lo he dicho antes, para mi literatura, tanto como lector como escritor, soy muy disciplinado. Y yo me impongo mis horarios muy estrictos. Durante el confinamiento fueron 8 horas diarias. 8 horas diarias de levantarme, hago ejercicio, desayunar, e inmediatamente sentarme ante el ordenador a escribir hasta las 2 de la tarde, hacía algo de comer, y luego por la tarde seguía otras horas, ¿no? 8 horas diarias todos los días. Bueno, tan es así que, bueno, es verdad que con la segunda me ha cogido con la muñeca más adiestrada y la segunda es mucho más voluminosa que la primera, casi el doble, y he tardado en escribirla prácticamente lo mismo. He escrito mucho más. Y además, bueno, estoy avanzando con los guiones y incluso llegué a plantear, tengo que plantear otra historia por ahí que, bueno, que estoy empezando a dar forma, pero de manera muy, muy pensada, y también surgió la idea del confinamiento.
Tengo compañeros, por ejemplo, que lo hemos hablado, que se bloquearon durante el confinamiento. No sé, por una hipersensibilidad o temor a la realidad, o no sé muy bien, pero se bloquearon. Y entiendo, y lo puedo entender también, ¿eh? Lo puedo entender también. Puedo entender que yo escriba como válvula de escape a todo lo que estaba pasando, las noticias negativas a diario, que se nos ha olvidado. Pero llegamos a hablar de 1000 muertes diarias en este país y no se nos hizo como algo natural, ¿no? Y, ostras, 1000 muertes diarias, joder. Y ya escuchamos 3 casos y nos sorprende, ¿no? Durante los meses duros fueron un minuto diario. Telita. Y quizás yo dice eso como válvula de escape. Pero tengo compañeros que no fueron capaces de escribir una sola línea. No sé, ya necesito, puede ser un bloqueo por una hipersensibilidad a la realidad, no lo sé. Bueno, yo es que realmente, claro, soy muy organizada en todo, para todo. O sea, no sé, no os voy a decir cosas de cómo organizo cosas en mi casa porque vais a pensar, no eres organizada, eres una psicótica enferma. pero es verdad que yo tengo siempre muy estructurada la novela, entonces es muy difícil que yo, una vez que está estructurada la novela, no sepa hacia dónde ir. O sea, yo, con independencia de que hubiera una pandemia y los 1000 muertos diarios, como dices tú, Fernando, que era terrible, o sea, yo llego a un punto en el que lo hago, me pasa mucho, llega un punto en el que el informativo ya me duele verlo y hago clic, y entonces veo Maestros de la Restauración mientras desayuno, y entonces eso me libera. Pero yo lo tenía como muy estructurado, ¿no? Tenía muy estructurado, como tú dices, yo solo hacía eso durante el día. Desde por la mañana me levantaba, escribía, comía, me sentaba y escribía, y yo tenía ya marcado esto, voy a tardar en escribirlo tanto. Y me lo tomé así, o sea, yo dije, vale, hay que darle un significado a quedarnos 3 meses encerrados en casa, ¿no? Además, mi marido es médico, no tenían equipos, o sea, no os contaré ni lo que se vivía en los hospitales porque era lamentable. Entonces, o sea, no tenían equipos, esa es la verdad. No tenían EPIs, no tenían, en fin, ha habido gente que se estaba muriendo, que estaba salvando a otras personas, ¿no? Entonces era como el caos a tu alrededor, y o te aferras a lo que tienes seguro, que es tu estructura de la novela, y terminarla. Y yo estuve así, pico y pala. ¿Qué pasó? Que terminé la novela y me pasó un poco lo que tú decías, ¿no? Me quedé como, ¿y ahora qué? Y entonces me dio por hacer manualidades de bricolaje en la casa, pinté los techos de los baños, cambié cortinas, en fin, me dio ahí un arranque. Entonces, bueno, ahora está la casa mejor, os diré detrás de la pandemia, pero en realidad yo creo que en estos momentos de crisis, yo creo que o te aferras, o por lo menos para mí, o te aferras a lo que te da seguridad, ¿no? En mi caso, escribir. Yo sabía que el escribir y el tener la rutina de la escritura me salvaba, ¿no? Porque si no, sí que puedes entrar en ese punto de decir, yo también conozco a gente que diga, pues mira, es que a mí lo único que me apetece es ponerme en Netflix con un paquete de gusanitos y que ahí pase el tiempo. También está bien, ¿eh? O sea, yo creo que cada uno nos buscamos el truco para sobrellevar las cosas de la mejor manera que podemos. Por supuesto. Creo. Bueno, vamos a ir un poco acabando porque además Fernando me dijo que se tenía que ir pronto. Y antes de que te vayas, Fernando, querría que nos hablara, o sea, 2 palabras, porque bueno, a mí me encantó, ya hice una reseña, pero aparte es verdad que me apasionó como primera novela. Pero que digas algún adjetivo o sea, que hayas escuchado que te haya sorprendido de tu novela, ¿vale? Y que no te voy a pedir que adelante, pues no te voy a meter los dedos, pero que nos digas algo de ese futuro guay que viene. Vale. Bueno, mira, de las reseñas que ha tenido mi novela, y las críticas que en general han sido muy buenas, más que buenas, ¿no? Yo con que la novela se publicara ya era feliz, y luego todo lo que ha venido después me ha sobrepasado emocionante y satisfactoriamente, bueno, de una manera
yo he vivido una nube de felicidad durante, como he dicho, durante muchos meses que incluso me daba hasta vergüenza teniendo en cuenta los meses en los que estábamos viviendo, ¿no? Pero personalmente ha sido una experiencia súper gratificante. Hay dos cosas que me han repetido continuamente y que me han gustado mucho porque es lo que yo busco en una novela. Uno, que se han divertido mucho. A mí me gusta divertirme cuando leo e insisto, divertirme no en el sentido cómico, no significa solamente reírme, sino divertirme, que estén pasando cosas y que me tengan intrigado y diga, ostras, aquí hay una historia, se está contando algo que me está manteniendo en vilo y me hace sonreír o cabrearme con los personajes o con lo que está pasando, ¿no? Y otra que enganchaba, que a partir de tal página, no, yo sé cuál es perfectamente, porque conozco la estructura de mi novela, a partir de tal página no puedes dejar de leerla. Y a mí eso, como cuando me pasa eso con un libro, es que disfruto mucho. Por eso antes le decía a Nerea que comparto con ella plenamente el rechazo al denostar el ser, porque hay veces que son páginas que son muy buenos, coño. Es que eso también requiere una técnica y requiere aunque tiene algunos trucos, pero no engañas al lector, sino que le estás dando lo que él quiere en ese momento, que es, hostia, que un libro que me tenga enganchado, que esté en el aeropuerto, que esté en un taxi y buscando el libro para engancharme, para continuar en la página en la que lo he dejado, ¿no? Y esas son las dos cosas que más me han sorprendido. Luego, además, es también muy curioso, se lo escuchaba el otro día a Doro Mendoza. Hay reseñas que han descubierto cosas de la novela que yo no tenía ni puta idea. Eso digo. Así que, no, porque claro, la diferencia entre el jardín, que es el exterior, que ocurre en las escenas más brillantes, más luminosas, más bonitas, más hilarantes, con la casa, que es el entorno lúgubre, tétrico, donde está la resonancia freudiana, ni puta idea. Eso, el que ha escrito la reseña, súper agradecido, pero yo no fui consciente de eso, ¿vale? O sea que realmente hay corriente freudiana porque no fui consciente. Y respecto al nuevo proyecto, estoy muy contento. Decía antes que me ha salido un producto muy sólido, porque ya tengo la experiencia de la primera. Me he sentido más seguro a la hora de escribirla. No tiene nada que ver con la primera, absolutamente nada que ver. Es una novela de género negro con todas las de la ley, de género negro de un crimen por investigar con un policía estupendo. Y con todo. No. Y si la niña es 6 mujeres 6, esta es una obra muy de hombres. Es un universo muy de hombres, muy tíos. Y transcurre también en Sevilla, pero una Sevilla muy atípica. Muy desconocida, pero real. Oye, hay un gato. Ahí. Un gato. Hombre, el de Murakami. Fernando, Nerea sin gato, yo esperaba que saliera al directo. O sea, a mí me estaba sorprendiendo que no bajaran, porque salen en todos los vídeos. Pues me ha encantado. Pues esto es Raúl y Nerea. Hasta ahí puedo leer. Estupendo. Y bueno, Nerea, entre las cosas que están metidas, ese podcast que a mí lo que he escuchado por ahora, que son los primeros capítulos, a mí me ha gustado mucho porque es muy, igual que el libro, tiene esa parte de ser muy clarito, ¿no? Esa fórmula de decirte, oye, esto que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia, que esto no es una varita mágica que viene no, que esto es trabajo, que esto es... Y precisamente preguntan que además tanto con el podcast como con tu forma de escribir, yo creo que enseña mucho eso, ¿no? ¿Qué consejo daríais? Y si te retraso 5 minutos, perdona, Fernando, por el atraco a mano armada, daríais para alguien que no se atreve a escribir, aunque realmente le apetece? ¿Nerea? Bueno, pues a mí siempre que me preguntan esto, siempre digo que lo primero, lo que antes que tiene que tener en mente la persona que quiere o que le gusta escribir, es tener claro si quiere escribir para sí mismo o si quiere escribir para que se convierta la literatura en su profesión, porque son dos cosas totalmente diferentes. Cuando tú escribes para ti mismo, no estás trabajando para otro. Hay una frase de Fernando Aramburu que me gusta mucho que dice, bueno, imagine que está cocinando una cena para los comensales y tiene que preparar esto y tiene que preparar lo otro, pero si está pensando
que está cocinando solo para sí mismo, usted puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? No tiene que guardar ninguna compostura. Pues esto es una cosa parecida. En el momento en el que tú decides que estás escribiendo para que te lean, hay un compromiso con el lector, ¿no? Hay un win-win. A mí me gusta escribir, pero a ti te gusta leer y entonces yo te voy a dar a ti lo que tú estás buscando en mí, ¿no? Si vas a pasar 7 horas de tu vida atrapado con mi novela, quiero que tú también disfrutes, no solo que disfrute yo. Y entonces yo creo que eso es fundamental. El compromiso que tiene el escritor con el lector, con el otro que hay al otro lado, es fundamental. Escribir para seducir y entrar en ese juego de estoy comunicándome con otra persona y estoy haciendo disfrutar a otra persona, yo creo que es muy importante. Y es más, en la mayoría de las ocasiones, cuando Fernando me estaba contando la gente que te lee y que te dice esta escena, esta otra y tal, raro es la vez que no te hablan de una escena que tú has disfrutado también especialmente escribiendo. Sí. Y entonces ahí es cuando te das cuenta el win-win, ¿no? Sí. Yo he disfrutado mucho escribiendo, pero tú estás disfrutando mucho leyendo. Sí, absolutamente. Y esa conexión que se ha creado, yo cuando recibo cartas de gente que me dice, no sé, ha habido cartas que a mí me han conmovido profundamente de gente que me ha dicho que a lo mejor estaban operando a su hijo a vida o muerte y que ella estaba con mi novela esperando a que saliera del quirófano y que eso es lo único que le ha hecho tener los pies en el suelo y mantenerse firme. Y tú dices, qué mágica es la literatura, que yo no te conozco a ti de nada, ni tú me conoces a mí de nada, y mi libro nos ha unido a las dos en esta historia, ¿no? Entonces, ese win-win yo creo que es fundamental. Verás como si tú estás disfrutando escribiendo, hay alguien al otro lado que está disfrutando leyéndote. Y a colación de una cosa que decía antes Fernando, también sobre esto mismo, me acordaba de un club de lectura una vez en el que estábamos hablando y una de las que estaba comentándome cosas de lo que le había parecido mi novela, me dijo a que para el personaje, era un club de lectura que se había leído El país de las mariposas, y me dijo, a que con el personaje de Miguel te has inspirado en Rafa Nadal. Y yo le dije, pues no, sí, pero es curioso porque al final cada libro, o sea, nosotros escribimos el libro pensando en una cosa y le dije, pues no, mira, el personaje, tal y como yo me lo imaginaba, era de esta manera y tú te lo has imaginado de esa otra, pero entonces te das cuenta de la cantidad y el abanico de mundos que crean a través de tu libro, ¿no? ¿Cuántas historias diferentes se crean a través de todo? Sí. Qué bien, qué bonito de ver. Y antes... Raúl, que me tengo que ir. Que tengo la comida en la puerta. Perdón, realmente me vea que no te adelantes, pero que nos diga, porque esperamos abiertamente y claramente que esa novela salga, si será en este año a lo mejor o no sabes. Pues, ¿Perdón? ¿Le estabas preguntando a Fernando? No, a ti no. ¿A mí? No, pero es que me iba a tener que apuntar una cosa, luego otra digo. Pero. No, pues nada, ¿no? Que yo creo, a mí me gustaría que saliera en Navidad, sobre todo porque para mí es la época más bonita del año para los libros. Yo creo que todo el mundo regalamos libros con mucho cariño y me encantaría. Pero igual, si no sale en Navidad, que además espero que estemos todos vacunados y nos demos besos y achuchones ahí para celebrar las Navidades, me gustaría las ferias del libro. Entonces me gustaría el primer trimestre del año que viene. Y porque quiero que nos veamos y nos abracemos y nos contemos y nos digamos... Achuchemos. El próximo año, o cuando se celebre, intentaremos montar desde la Navidad algo, por supuesto, con vosotros dos, cara a cara. Cuenta conmigo, por supuestísimo. Y le voy a decir a Nerea que por favor no haces cuando me vas a caer la mía. Que no quiero competir contigo. No puedo competir contigo en los lineales. Es que al final yo creo que al final nunca nos hacemos la competencia, porque yo creo que
que el que quiere leer una novela elige una novela, el que quiere leer otra elige otra. Vamos, que no creo yo que si hay una persona que quiere leerte a ti y a mí, diga, no, voy a elegir a uno de los dos. Pero sí que es verdad que me apetece mucho que este encuentro similar lo hagamos en persona, me apetece muchísimo. Yo soy mucho de piel, yo soy muy achuchón, no soy muy de tocar, lo siento, soy de la vieja escuela, yo soy de piel. Así que me apetece mucho, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por participar en este encuentro, en esta charla. Realmente hemos visto que literatura es esperanza y que ha servido este año y que nos puede y que nos va a seguir sirviendo. A leer mucho a todos los que nos están viendo y todos los que nos van a ver. Y a comerse los libros y vosotros escribí porque hace falta medicina, Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a Kira. Gracias, Nerea, encantado, muchas gracias. Ha sido un placer.